Qué bueno es llegar a los 48.000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, de Sánchez, de Luperón, de Mella, señor, y de todos los dominicanos. El toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad, único programa jurídico del país. Señores, República Dominicana está en el Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller dominicano Miguel Valga es quien en la actualidad está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, el país está en un espacio internacional de trascendencia, pero le ha tocado en un momento crítico, en un momento crucial de la historia de América, de Centroamérica, del sur, Suramérica, y es la crisis de Venezuela. Queremos en este programa hacer un análisis desde el punto de vista jurídico y constitucional. Oye bien, jurídico y constitucional, no político, de la crisis de Venezuela. Para eso nos acompaña un profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, de la Universidad Tecnológica de Santiago, investigador, actualmente está haciendo el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de la Isla Baleares. Es director de la Defensoría Pública de la Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Y nos va a ir acompañando paso a paso. ¿Qué pasa con la crisis de Venezuela? Con nosotros el profesor José de los Santos Iciano. Muy buenos días, Luis Sánchez. Profesor, agradecido saludo. Y complacido de estar acompañándolo hoy aquí en este es un programa muy importante desde el punto de vista jurídico y constitucional. Excelente. Mira, nosotros nos interesamos por el tema constitucional que hay en Venezuela ahora mismo, porque estamos haciendo un doctorado en Derecho Constitucional, y dentro de los programas transversales que debemos agotar incluye hacer un monitoreo por el constitucionalismo latinoamericano. Y qué mejor que la situación de Venezuela para tratar de analizar qué dice el texto constitucional de Venezuela y qué cobertura le da la Constitución a las pretensiones de los diferentes actores que están protagonizando la crisis y las cosas que se están haciendo si están en armonía con el ordenamiento constitucional de ese país. Pero aparte de eso, Luis, los dominicanos debemos interesarnos por el tema venezolano, porque los dominicanos somos agradecidos. Y yo creo que si tenemos memoria, y de hecho la tenemos, debemos recordar que Venezuela le dio a Duarte, a nuestro padre de la patria, una acogida a partir de la cual Duarte, en su exilio, en su destierro, en Venezuela fue el único país donde él se sintió mejor, bien, no tan bien como en su país, como él le hubiese gustado vivir en la República Dominicana, pero al tener que salir del país al exilio, Venezuela fue su segunda patria, y eso hay que agradecerlo. Pero más reciente aún, yo podría decirte que, no sé si, creo que hay dominicanos que han perdido la memoria. Difícilmente nosotros hubiésemos podido lidiar con la crisis financiera del 2008 que afectó el sistema financiero global si Venezuela, a través de la revolución, no le hubiera dado a la República Dominicana el soporte con relación a las importaciones de petróleo a través de Petrocaribe. Nosotros no teníamos capacidad económica para comprar al contado un barril de petróleo a $142 el barril.
Y Petrocaribe fue un acuerdo tan beneficioso para la República Dominicana que no solo nos financiaba el 80% del barril de petróleo para que de aquí no salieran las divisas necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica del país, sino que nos financiaba a largo plazo la deuda. Y eso pudimos nosotros lidiar con eso hasta que los precios del petróleo bajaran y la República Dominicana pudiera mantenerse a partir de las soluciones que hubo de la crisis financiera global. La economía dominicana no colapsó gracias a eso. Yo creo que nosotros debemos tener agradecimiento, y por eso yo entiendo que este programa que usted ha convocado y que me ha tenido la deferencia de invitarme a acompañarlo, es un programa que está en el espíritu del agradecimiento que debemos tener los dominicanos con el pueblo venezolano. Profesor, en Venezuela ahora mismo se está hablando de dos presidentes. La potencia más grande del mundo ha reconocido como presidente de Venezuela al señor presidente de la Cámara, lo que sería el Congreso aquí. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Juan Guaidó. A Juan Guaidó. Pero lo ha reconocido República Dominicana. Lo han reconocido más de 14 países. La pregunta obligada sería la siguiente. ¿Puede, a raíz de la Constitución venezolana, un ciudadano en un mitin proclamarse presidente de un país? Volvemos aquí, señor director. ¿Puede en un mitin proclamarse en Venezuela o en cualquier país del mundo autoproclamarse presidente? Eso lo permite la Constitución de Venezuela. Bueno, eso lo que se puede hacer cuando hay un cambio de mando debe regirlo la Constitución de cualquier Estado. Y entonces lo que debemos hacer es analizar la Constitución de Venezuela para ver si esa autoproclamación del señor Guaidó tiene cobertura constitucional. Pero ¿qué pasa? Antes de responder a esa pregunta, incluso de analizar el texto, que es el 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, fuera bueno sentar algunas premisas, porque hay una controversia, hay una guerra de desinformación tan grande a nivel hemisférico con relación al tema venezolano, que cualquier cosa que usted plantee sobre, desde el punto de vista objetivo, sobre el ordenamiento y sobre la situación de Venezuela, corre el riesgo de que no sea entendida porque la guerra informacional ha generado una plataforma de prejuicio que usted puede oír la verdad y usted ya la verdad no le hace caso. Usted la verdad no le hace caso. Usted le hace caso a lo que se ha instalado como opinión pública a nivel internacional, promovida por los laboratorios de Washington, por los laboratorios que promueven el derrocamiento del gobierno o el cambio de gobierno de la oposición. Entonces, ¿cuáles son esas premisas? Libia y Cuba. Lo primero que usted y yo debemos, y los televidentes también podríamos ir haciendo el análisis, tenemos que ponernos de acuerdo en lo siguiente. En Venezuela rige la Constitución de 1999. Esa pregunta hay que respondérsela. Antes de analizar la normativa, la respuesta es que sí, porque esa Constitución ni ha sido reformada, ni ha sido anulada por los órganos políticos establecidos para tal efecto. Entonces, la Constitución de 1999 está vigente en Venezuela. ¿Y esa Constitución es legítima? Bueno, es tan legítima que fue votada por una asamblea constituyente después que Chávez llegó al poder, donde confluyeron todos los sectores de la sociedad venezolana. La otra pregunta, y esta sí es importante que lo analicemos, es la siguiente. La Constitución de Venezuela se le impone a todos
a todos los elementos de la sociedad venezolana. O sea, o hay algunos estamentos de la sociedad venezolana que están por encima de la Constitución o que pueden actuar al margen de la Constitución. Esa es una pregunta que debemos contestarnos todos antes de entrar en los detalles relativos al análisis de la norma. La respuesta a esa pregunta es que una Constitución que no ha sido anulada, que no ha sido reformada, se le impone a todos los estamentos de la sociedad de un país, sin importar que haya una crisis política o que no haya una crisis política. Porque una crisis política no invalida la Constitución. Con más razón debe de imponerse la Constitución. Excelentemente. La tercera pregunta que debemos consensuar aquí es la siguiente. La existencia de una crisis política o del desconocimiento por parte de una parte del país político, de la autoridad constituida, lo coloca a ellos en la capacidad de desconocer el orden institucional de un país, desde el punto de vista subjetivo. La respuesta es que no. No puede. Usted puede echar una batalla lo más grande que usted puede echarla, pero al último tiempo usted tiene que sujetarse al orden establecido, al orden constitucional establecido. Entonces, dicho eso, entonces ahí sí podemos pasar, Luis, a analizar el artículo 233 para ver si ese señor se autoproclamó y si esa autoproclamación es válida desde el punto de vista del ordenamiento constitucional de Venezuela. Profesor, antes de que usted pase al análisis de la Constitución venezolana, es bueno resaltar lo siguiente. Lo que plantean las personas, el grupo, la oposición en Venezuela es que las últimas elecciones fueron ilegítimas, fueron ilegales. Correcto. Y que partiendo de esa premisa, el presidente es ilegal. El presidente es inconstitucional. Correcto. Y que por lo tanto, la Asamblea Nacional tenía que tomar el control de Venezuela. Tenía que tomar el control del Ejecutivo. Y en este caso se plantea que es el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Correcto. Y en ese sentido, en esa perspectiva, es que varios países dicen que se está actuando correctamente. Que partiendo de la ilegitimidad, de la ilegalidad de Maduro, entonces la Asamblea debe de actuar. Correcto. Yo creo que viendo entonces los dos contextos, sí podemos analizarlo. Yo entiendo correctamente. Vamos a ver. Usted plantea. El asunto de la ilegitimidad o legitimidad de un gobierno se la da el pueblo. Pero el pueblo, una vez expresa en un certamen electoral, quien valida los resultados del certamen son los órganos públicos establecidos para dar por ganador a un candidato o a una formación política determinada y dar por perdedor al que no alcanzó la mayoría de los votos emitidos en un certamen. En Venezuela hubo una convocatoria de elecciones en mayo, el 20 de mayo del 2018. Y esa convocatoria de elecciones fue precedida por un diálogo entre una parte de la oposición dominicana, venezolana y el gobierno que se dio aquí en la República Dominicana. Llegaron casi a un acuerdo para comparecer a las elecciones, porque ahí es que está el tema de la legitimidad. Pero a última hora la oposición venezolana no lo firmó el acuerdo. Y entonces ellos entendían que los únicos que legitimaban el proceso electoral venezolano era su participación. Pero ¿qué es lo que garantiza el orden democrático? Y eso es un tema que se puede discutir. La democracia se garantiza cuando a ti se te convoca a un certamen electoral para que tú actúes en ese certamen. Si tú decides no actuar, eso también es un acto democrático. O sea, ellos entendieron que no les convenía participar en las elecciones a pesar de los antecedentes inmediatos que habían pasado en términos electorales, porque en el 2015 ellos participaron en las elecciones, la oposición.
participaron en las elecciones, ganaron. Pero ¿qué pasa? Del 2015 al 2000, hasta que vinieron las elecciones de gobernador en el 2017, hubo un cambio en la percepción política de Venezuela, producto de que la Mesa de la Unidad Democrática, que era como el órgano político que agrupaba a todos los partidos de oposición, se dividió y lo debilitó. Pero aún así, ellos entendían que podían ganar las elecciones de gobernadores y concurrieron, normalmente todos los factores concurrieron a las elecciones de gobernadores. Incluso pasaron si usted chequea, todavía lo puede chequear por YouTube, si usted chequea las manifestaciones de esos actores después que se cerraron las urnas en Venezuela ese día, ellos creían que iban a ganar la mayoría de las gobernaciones. Pero cuando se abren las urnas, se dan cuenta que la voluntad del pueblo venezolano como que había variado. Y solamente ganaron 4 gobernaciones y la revolución ganó 19, porque son 23 gobernaciones. Entonces, ahí se dieron ellos cuenta que se había producido del 2015 hasta ese periodo un deterioro de la popularidad, del sustento político popular que tenía la oposición. Y se dieron cuenta que en los certámenes por venir era riesgoso para ellos participar, porque en la medida que ellos participaran iban a seguir legitimando la revolución. Y entonces optaron por la orientación que venía desde Washington, que era, mira, si ustedes participan, solamente ustedes pueden participar en aquellas elecciones en las que ustedes estén seguros que van a ganarla. En las elecciones que ustedes no están seguros que van a ganarla, ustedes lo que hacen es que se retiran. Y entonces, por eso fue que no se pudo lograr un acuerdo para las elecciones presidenciales del 20 de mayo, porque cuando se hacían las mediciones, que la hace la embajada toda la semana en Venezuela, los números no le daban como para que ellos fueran prácticamente a desalojar la revolución del poder. Y entonces por eso es que Washington le impidió, y eso está documentado, y no creo, ni siquiera la oposición lo discute, Washington le prohibió a la delegación de la oposición que estaba en Dominicana firmar el pacto para participar en las elecciones. Pero había un líder que es Falcón, apellido Falcón, que concurrió a las elecciones, hizo su campaña política y conjuntamente con él participaron varios partidos más. Y hasta el último momento los órganos electorales estaban esperando que esa parte de la oposición que se retiró de las elecciones participara, y ellos no participaron. Bueno, se dieron las elecciones y se produjo un ganador. Esas elecciones que ellos dicen que son legítimas, pero ¿quién lo declara? ¿Quién declara la legitimidad de un gobierno? La declaran los órganos públicos establecidos para ello. Y entonces, en los órganos públicos establecidos para ello, pues el Consejo Nacional Electoral Venezolano dictaminó que el ganador fue el Nicolás Maduro. Y tú puedes decirme, Isiano, pero ese Consejo Nacional Electoral quizás es pro-revolución y se encarga de manipular la cosa para que gane, para beneficiar al chavismo. Y yo te respondo, mira, en Latinoamérica no hay unas elecciones que pasen en ningún país donde la oposición no alegue fraude. Si la legitimidad de un gobierno depende de la conformidad de la oposición después que pierde unas elecciones, entonces en la República Dominicana tuviéramos la misma crisis que hay en Venezuela. Todavía no. Porque aquí cada vez que hay una elección, no importa la cantidad de votos todavía que la saque, oposición el presidente, no ha reconocido que Danilo inmediatamente ganó. hay fraude. En Estados Unidos también se alega fraude cuando hay elecciones. Profesor, es bonito escuchar una campana. Correcto. Pero hay que escuchar también las dos voces. Ellos plantean que es que todas las instituciones de Venezuela, tanto la parte electoral, la parte judicial, la parte administrativa, está secuestrada por Maduro. Y que partiendo de ahí no hay forma donde reclamar, no hay forma donde protestar. Por eso han acudido a los organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, para que de una manera u otra intervengan en Venezuela. La pregunta sería ahora, desde el punto de vista constitucional, ¿qué es lo que debe de aplicarse? La ruptura en Venezuela, la invasión en Venezuela,
que Venezuela, por ejemplo, desde el punto de vista legal y constitucional, pueda resolver su crisis, amigos televidentes, no se pueden mover porque en solo unos segundos tendrán las respuestas. Excelente, excelente. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. En República Dominicana el maltrato animal es un delito penado con multas y prisión producto de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Peleas de perros, caballos con carretas sobrecargadas, experimentos con animales. Denunciar casos como estos es un deber de todos. Si sabes de algún caso de maltrato animal, denúncialo a la Fiscalía de tu municipio. Ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. No al maltrato animal. Señores, vamos al aire en esta ocasión desarrollando en Abogado, Justicia y Sociedad desde el punto de vista legal y constitucional. Correcto. ¿Qué es lo que debe de primar en Venezuela? Primero, ¿cómo se sustituye un presidente en Venezuela desde el punto de vista constitucional, profesor? ¿Cuál es el procedimiento constitucional que debe de agotarse? ¿Puede una persona autoproclamarse en una marcha presidente de un país? Pero lo peor, que tantos países lo reconozcan. ¿O también estos organismos internacionales están desconociendo la constitucionalidad de Venezuela? Correcto. Bueno, la forma normal, y eso no podemos olvidarlo nunca en una discusión como esta, la forma normal de cambiar un presidente en cualquier país democrático o en cualquier país donde rija el sistema de soberanía popular como fuente fundamental del poder político establecido, son las elecciones que se dan cada cierto tiempo. Es decir, en la República Dominicana hay unas elecciones que se dan cada 4 años, en Venezuela hay unas elecciones que se dan cada 6 años, hay sexenio. Y entonces se supone que esos son los periodos normales. Al final de cada uno de esos periodos se cambia el presidente o se ratifica el que está en caso de que concurra una reelección. Ahora, de manera excepcional, hay también mecanismos para sustituir al presidente.
Y entonces, en el caso específico de Venezuela, el presidente, fuera de las elecciones normales, el presidente solamente se puede cambiar, se puede sustituir válidamente cuando ese presidente incurre en una falta absoluta, en una ausencia absoluta del poder. Fíjense que la Constitución venezolana es clara en eso. La falta del presidente, la ausencia del presidente tiene que ser absoluta. Porque si el presidente, por ejemplo, se enferma por un tiempo, pero se va a recuperar, no se puede hablar de falta absoluta. Lo mismo que si sale de viaje, tampoco se puede hablar de falta absoluta. Entonces, solamente se puede cambiar por falta absoluta. Pero ¿cómo lo regula la Constitución venezolana la falta absoluta? Vamos a ver. El artículo 233 de la Constitución venezolana es el que regula el tema de la falta absoluta del presidente. Y fuera bueno que le diéramos una leidita, Luis, para que los amigos televidentes se hagan una idea mucho más clara de lo que está pasando. Por ejemplo, dice el artículo 233 de la Constitución venezolana, que lo leí, Constitución de la cual establecimos hace un rato, que estaba vigente todavía. Dice, serán faltas absolutas del presidente, o sea, lo que amerita el cambio. Su renuncia, vamos a ir por parte. Maduro ha renunciado de la presidencia. Volvemos aquí. Ese no es el caso, para sustituirlo, porque no ha renunciado en este caso. Lo primero es la renuncia del presidente. La renuncia. Maduro no ha renunciado. No ha renunciado. Entonces, por consiguiente, por esa causa, tú no lo puedes destituir. Sustituir. Su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el famoso TSJ de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha evacuado alguna sentencia decretando la destitución de Maduro. Eso no se ha dado. Entonces, por esa causa no puede ser reemplazado. Su incapacidad física o mental, tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. Pero permanente, la incapacidad física o mental permanente. Pero que no se ha dado. Certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ese no es el caso tampoco, porque Maduro... ¿Cómo se sustituye un presidente en Venezuela? Exactamente, ese no es el caso. Y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, o sea, si Maduro un día dice, bueno, yo me voy de aquí, yo no quiero ser presidente. Dura 3 meses sin ir al palacio, se acumulan todas las cuestiones de gestión de él abandona el cargo. Entonces, en ese caso puede ser declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular del mandato, que es cuando se hace un referéndum revocatorio. Se hizo un referéndum revocatorio. Exactamente, se hizo un referéndum. No. En este caso, no, ninguna, esas son las causales específicas. Para cambiar a un presidente en Venezuela. Para cambiar un presidente en Venezuela. Eso no tiene vuelta floja. Artículo 233. Eso no tiene vuelta floja porque... Yo pienso que partiendo de ahí que hay que analizar la situación de Venezuela. No se han dado ninguna de esas causales. Y entonces, ¿de dónde surge la posibilidad, la validez de la autoproclamación de ese señor? ¿De dónde surge? Surge del designio de Washington. Que es una causal que no está en Venezuela. Que tradicionalmente cuando ellos vislumbran una administración pública que no les afín a sus intereses en la región, ellos recurren a la técnica del golpe de Estado. Porque en Venezuela lo que hay... Lo que estamos diciendo es que en la actualidad... En Venezuela lo que hay en Venezuela no se han presentado ninguna de las causales constitucional para sustituir, para destituir a Maduro. Claro que no. Y que esto es simplemente una disposición del imperio norteamericano. Correctamente, porque ellos tradicionalmente lo han hecho. Y lo grande es, Luis, que nosotros, los juristas, los que practicamos el derecho y lo estudiamos, a veces sustituimos nuestra capacidad de discernimiento por el populismo que se expresa a través de los medios de comunicación y por la opinión pública inducida. Por ejemplo, usted no puede nunca apadrinar una irregularidad así, por más bombardeado que usted esté de información interesada,
de opinión pública inducida por los círculos del poder, porque lo primero que ellos hacen, y nosotros hemos sido víctimas de eso, porque los dominicanos tenemos una historia muy parecida a la de Venezuela en materia constitucional y en materia política. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron con Juan Bosch en el 63, los gringos? Primero lo desacreditan. Lo desacreditan personalmente y lo desprestigian. ¿Tú crees que el prestigio con el que murió Juan Bosch era el que él tenía cuando él ejercía el gobierno? Lo primero que hacen los norteamericanos es desarrollar una campaña brutal de desinformación y de desprestigio del presidente que ellos quieren tumbar. Por eso es que a Maduro tú ves que le dicen estúpido, que le dicen bruto, que le dicen que ese tipo no sabe gobernar. Pero te lo dicen una vez y tú resistes el bombardeo informático. Pero cuando tú cada vez que abres tu celular encuentras un meme, un anuncio, que Maduro es un estúpido, a las 60 veces ya tú lo estás creyendo, y ya cuando tú lo ves a él, tiene un prejuicio tan grande, que es verdad que tú crees que él es un estúpido. No, y si es un estúpido, ese tiene que irse por cualquier vía. Hasta puede irse por la vía irregular de un individuo que se para en una calle con 2 o 3 personas, y él mismo levanta la mano y se autoproclama presidente. Entonces, yo recuerdo que Bonilla Ibar, que era el periodista que enfrentó a Bosch en el 63, pagado por los norteamericanos, él le decía a Bosch, tonto útil del comunismo, y decía que Juan Bosch era un charlatán, que era un estúpido, que vendía, que era un individuo sin carácter. Óyeme, y tú hoy dices, ¿cómo es posible que una parte de la sociedad dominicana creyera eso de un genio como Juan Bosch? El bombardeo informático te llevan a creerlo. Ellos a creer parte de la población. Ellos te ponen a creer lo que ellos quieran que tú creas. Y por eso, contra eso hay que resistirse. Esa gente han hecho una labor que los venezolanos tienen que auditarla, pero los venezolanos, y si es buena, los venezolanos deben salir de la revolución, pero si solo los venezolanos pueden decidirlo. Eso no se puede decidir en los corrillos políticos del imperio norteamericano. Y entonces también nos ponen a creer lo absurdo y a aceptar lo absurdo y a ignorar una realidad patente. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos regionales que deben encargarse de tomar decisiones con relación a la situación venezolana? Bueno, la OEA y la ONU. Pero la OEA está dirigida por un títere. La OEA está dirigida un loco, por un títere. Un loco. Y no solamente por un títere en la Secretaría General, sino que los Estados Unidos utilizan ese órgano para que los países satélites de los norteamericanos influyan en los procesos de toma de decisión. ¿Usted cree que esas resoluciones que han salido de la OEA han salido a través del análisis sensato de cada uno de los cancilleres de los diferentes países de Latinoamérica? No, yo le voy a poner el ejemplo de la República Dominicana. La República Dominicana tenía una postura de no inmiscuirse en el conflicto venezolano, más que para ayudar, como lo hizo Danilo. Y el poder del imperio fue tan grande que él ya le hizo variar esa postura, sabiendo uno en el fondo que la voluntad del gobierno dominicano es otra. Entonces la OEA no es más que un ministerio de colonia, hay que entenderlo así, un ministerio de colonia de los Estados Unidos. Una gran parte de los países de Latinoamérica que han apoyado algunas resoluciones de la OEA lo han hecho sin la voluntad política real, lo han hecho solamente para quitarse de encima una presión, un chantaje del poder norteamericano. Entonces, esos no son órganos que uno puede tomarlo en cuenta para evaluar la legitimidad de un gobierno ni para instar una determinada orientación en la solución de una crisis. Yo creo que debe seguirse la doctrina planteada por el presidente de México en materia de la solución de la crisis de Venezuela. Profesor, desde el punto de vista económico, el gobierno de Maduro está secuestrado. No hay una cuenta, no hay nada que pueda mover. Correcto. El imperio le ha puesto obstáculos en cualquier país. Claro que sí. En cualquier país. La pregunta desde el punto de vista legal, constitucional y del derecho internacional, ¿puede un país inmiscuirse en otro para congelarle
para impedir que se desembolsen fondos o entregue divisas a un gobierno desde el punto de vista de la política y lo que es el derecho internacional. No, eso es totalmente ilegal. Y que un país acepte no entregarlo porque un imperio le diga que no lo haga o que lo presione. Mire, eso es totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, porque la Carta de la ONU establece que ningún país puede tomar decisiones, imponer sanciones unilaterales a ningún gobierno, a ningún Estado. Cualquier sanción que se le vaya a imponer a un Estado tiene que pasar por la Asamblea de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y mire para que usted vea hasta qué punto hay una guerra de desinformación mediática. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió la semana pasada. Se pusieron de acuerdo. Y analizó la crisis venezolana. Y resulta que de los países que concurrieron, la mayoría votó en contra de una invasión o de una interferencia. Pero eso no se ha discutido ni se ha dicho claramente en los medios de comunicación de la región. Lo que se dice es que de manera individual, que Estados Unidos se opuso, que pidió que fuera sancionada, pero no se plantea el efecto que debe tener lo que pasó en el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Venezuela. Si ese Consejo discutió ese tema y la mayoría de los países se orientaron por una determinada situación, yo creo que eso es lo que es noticia, eso es lo que debe generar titulares. Pero eso no es lo que ha generado los titulares. Cuando ellos pierden una moción en las Naciones Unidas, lo que hace es que ellos la ignoran y ponen otro tipo de información a circular. Y entonces así es que tienen a toda la comunidad internacional, la tienen alienada a una campaña mediática sin precedentes. Entonces, déjeme explicarle algo, Luis. Hoy vi un periodista muy importante de Uruguay, que estaba analizando el tema de Venezuela. Y en ese mismo orden en el que estamos hablando, él dice, mira, los medios de comunicación pro-occidental, pro-Estados Unidos, te dicen lo siguiente: la comunidad internacional... Escúchame, profesor, para dejarlo tranquilo. Lo grande de todo esto, profesor, es que incluso aquí en República Dominicana, esos noticieros, por ejemplo, Univisión, de carácter internacional, son bocinas, esos tipos no... Ahí no hay un análisis responsable. Eso es todo repitiendo lo mismo, como si fueran títeres, como si no hubiesen pasado por una universidad. Todos esos periodistas internacionales, claro, son títeres. Déjeme explicarle. Ellos plantean, la comunidad internacional reconoció a Guaidó. Pero ellos plantean. Eso es lo que ellos plantean, la CNN y todo eso. Pero ¿qué es la comunidad internacional? Bueno, hay 157 países que no lo reconocen. 157 países que no lo reconocen. Y un poquito, como 15 países son los que reconocen a Guaidó. Pero, pero no hablan de 157. Ellos no hablan de los 157. Sino la comunidad internacional lo reconoce. Pero oiga otro tema interesantísimo. Juan Guaidó le mandó una carta a Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, pidiéndole que lo reconociera. Y el señor Guterres le envió otra carta a Guaidó diciéndole, mira, yo no puedo reconocer a presidentes. Quien debe reconocer a los presidentes son, el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso no se está diciendo. Otra cosa, él le pidió a Guterres, Guaidó, le pidió que enviara ayuda humanitaria a Venezuela. Y Guterres le respondió, sí, la ONU está lista para enviar toda la ayuda humanitaria a Venezuela que sea necesaria, pero tiene el gobierno que pedírmelo, tiene el gobierno que pedirlo. ¿Quién es el gobierno? ¿Y quién es el gobierno? El gobierno de Nicolás Maduro. Eso no se dice. Ahora, si aparece una persona, un demente en cualquier esquina y dice cualquier disparate en contra de Maduro, eso lo ponen en todos los titulares. Entonces así no se puede. Profesor. Así no se puede. Y volviendo al tema de ahorita, que quisiéramos que lo comprendiéramos bien, porque hay mucha gente, hay mucha gente ingenua que está analizando la crisis venezolana a través de las noticias que le mandan
esos círculos de poder. Allende, porque yo lo que no quiero es que mañana usted, Luis, diga, oye, pero a mí es verdad que contra Venezuela se hizo un abuso, es verdad que una persona no puede juramentarse en una calle. Es bueno entender, a pesar de que es controversial el tema y genera mucho problema, cuando después se instala una... No nos hemos referido a ese mitin donde él se proclamó. Oiga, después que se instala una opinión, tú enfrentarla, tú te ganas enemigo. Pero hay que hacerlo porque el presente, ¿cuándo nos dimos cuenta que el golpe de Juan Bosch fue una estupidez? 2 años después y vino la revolución. La revolución ¿Cuándo de abril? nos dimos cuenta que lo que hizo los Estados Unidos con Allende fue un abuso? Lo hicimos ya después que él estaba muerto. Entonces, en el presente, yo entiendo que los hombres sensatos deben analizar la coyuntura política en el presente para que después no sea la historia la que le aclare el camino. Nosotros podemos analizar si lo que se está haciendo con Venezuela es justo o injusto en estos momentos. Profesor, los venezolanos en toda parte del mundo dicen que Maduro tiene que salir porque allá no hay alimento, allá no hay nada, y que Maduro es el responsable. Que en Venezuela no hay nada, no hay servicio de nada, que se están cayendo muertos y que tienen que salir de esta crisis. Claro que Lo han sí. dicho los venezolanos en República Dominicana, en Chile, en Panamá, en Uruguay, en Estados Unidos. Ahora, ¿quién ha creado esa crisis en Venezuela? Excelente, en Venezuela hay una crisis que todo el mundo ¿Maduro o los imperios o Estados Unidos? ¿Quién creó la crisis en Venezuela? Nosotros estamos viendo el impacto aquí en la República Dominicana. Hay una cantidad de hermanos venezolanos que han tenido que trasladarse a los diferentes países y nosotros hemos recibido una migración económica, totalmente económica, que anda buscando mejores condiciones de vida, porque la situación de Venezuela es crítica, pero ¿cuáles son los factores causales de la crisis? Los factores causales de la crisis... Esa inestabilidad, ¿quién la ha es creado? que los norteamericanos hicieron eso con Allende, porque yo soy un apasionado de la historia. A Allende le hicieron lo mismo. Primero le desquiciaron la economía chilena, para que la gente se desesperara. Le atacaron la moneda, a Allende le atacaron la moneda, lo mismo que se está haciendo en Venezuela. Le ponen sanciones para que el gobierno no pueda resolver o dar los servicios públicos para que la gente viva y entonces lograr que la gente se desarrolle un clima de inconformidad social y que la sociedad implosione. Pero eso, Luis, desde el punto de vista humano, es algo despreciable. Es como que usted esté en pleito o yo esté en controversia por la custodia de un hijo con su madre. Y que yo quiera presentar a la madre de ese hijo, de esa hija, como incapaz de poder mantener la custodia porque no sabe atenderlo, porque se descuida de él, porque lo pone a pasar hambre. Y entonces, ¿qué yo hago? Porque no le doy medicina. Entonces, ¿qué yo hago? Digo, mira, hablo con el dueño de la farmacia del lado. Aunque la niña mía esté enferma, si la mamá de ella va a buscar una medicina, no se la venda. Para que la niña, si es posible, tenga que ir grave a la clínica o muera. Si ella manda a pedir al supermercado, si fulana viene aquí a comprar alimento para la casa, no se lo venda o véndaselo a un precio exorbitante para que ella no lo pueda comprar, para que la niña pase hambre y entonces la niña cambie de opinión con respecto a su padre y a su madre. Porque el que lo está atendiendo, el que lo está cuidando, el que está cuidando un niño, es el que tiene la custodia y es que tiene que atenderlo. Entonces, después que usted le cierra los caminos totalmente a esa persona, y entonces la niña se pone adelgaza, la niña se enferma, y entonces, mírala ahí, esa señora no puede ser la custodia de esa niña, porque mira, la tiene enferma, la tiene pasando hambre, la niña tiene a veces que irse al vecino a comer porque no hay comida en la casa. O sea, usted está haciendo, profesor, un símil entre el niño y Venezuela. Claro que sí, el pueblo venezolano sería el niño y la oposición, en este caso, y Estados Unidos, básicamente, porque es un tema de Estados Unidos,
sería el padre indolente, Profesor, pero la pregunta, en caso de sustituir a Maduro, volviendo a la parte jurídica, a la parte legal, y que haya que juramentar, que haya que presentar a Juan Guaidó, ¿ese sería el proceso constitucional en el cual se autoproclamó? No, el problema es el siguiente, porque también hay que entender qué es lo que es estrategia política y qué es lo que es realidad. Realmente, lo que se prefiere o lo que buscan pudiera ser cualquiera, un mitin en República Dominicana y autoproclamarse presidente. Es que Maduro es peligroso, llame a elecciones. Es peligroso este precedente. Llame a elecciones en lo inmediato. Eso es lo que se busca. La Unión Europea, que reconoció a Guaidó, ellos saben que eso es un reconocimiento, pero para presionar, para que Maduro llame a elecciones en los próximos días. Pero ¿qué pasa? Daniel Ortega, cuando se presentó la crisis el otro día en Nicaragua, hizo un análisis que eso no tiene desperdicio. ¿Qué pasaría en unas elecciones en Venezuela si la llamaran en Venezuela en 30 días para cambiar el gobierno? Pasaría lo siguiente. Si la oposición gana las elecciones, fantástico, hay un cambio de gobierno normal y ellos asumen el poder. Pero si la oposición pierde las elecciones, ¿usted cree que ellos lo van a reconocer? Porque ellos no están preparados para reconocer el que pierde, cuando pierden. Si la oposición perdiera en las próximas elecciones que llamara a Maduro, entonces por eso la revolución no está de acuerdo con llamar a elecciones, además que se hicieron elecciones el año pasado. Profesor, hay algo que nos interesa, porque Venezuela es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad, tal como usted dijo al principio. ¿Cómo afectaría todo esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos a nuestra comunidad internacional? Pero amigos televidentes, al regreso de la pausa. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas.
En República Dominicana el maltrato animal es un delito penado con multas y prisión producto de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Peleas de perros, caballos con carretas sobrecargadas, experimentos con animales. Denunciar casos como estos es un deber de todos. Si sabes de algún caso de maltrato animal, denúncialo a la Fiscalía de tu municipio. Ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. No al maltrato animal. Abogado, Justicia y Sociedad es un programa identificado a favor del pueblo, a favor de los derechos fundamentales, no solo de República Dominicana, sino del mundo. En esta ocasión, conversando con el profesor José de los Santos Iciano, la crisis Venezuela desde el punto de vista legal y constitucional. Antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿cuál es la influencia, cuál es la consecuencia de esta crisis para la comunidad internacional, pero en especial la República Dominicana, profesor? Bueno, lo primero es que la hermandad que tradicionalmente ha habido en Latinoamérica se ha resquebrajado con el tema de Venezuela. A tal punto de que, por ejemplo, hay un grupo de Lima que es totalmente progolpista, totalmente pro-violencia en Venezuela, una cosa absurda, eso no se había visto nunca en la diplomacia latinoamericana, que la diplomacia llame a la guerra. Tradicionalmente la diplomacia lo que hace es que llama a la paz, al pacifismo, al orden. Bueno, pues en este caso hay un sector de la diplomacia latinoamericana que está llamando a la guerra, a la violencia, al desastre, al golpe de Estado, al derrocamiento. Es una actitud desquiciada por parte de una serie de gobiernos de derecha que se rigen por principios inmediatistas y por intereses especiales, y que la historia nunca lo va a reconocer como válido ese tipo de actitud. La historia reconoce como válido acciones como las que se van a dar el 7 de febrero en Uruguay. La Cancillería uruguaya publicó un comunicado ayer anoche, donde llama, conjuntamente con México, llaman a una conferencia internacional sobre Venezuela para el día 7 de febrero, eso es para la próxima semana, y esa conferencia se rige por dos principios fundamentales: el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de promoción del diálogo en base a agenda abierta y la solución pacífica de los conflictos. Yo espero que a esa conferencia asistan todas las delegaciones, todos los países de la región y más allá, que estén interesados en darle una solución pacífica a la crisis venezolana. Y yo creo que eso le conviene a todo el mundo. Jugar a la guerra en una situación como esta no le conviene al continente, porque yo le voy a decir una cosa a usted. Venezuela hace frontera con Colombia, con Brasil. Esa guerra, una intervención norteamericana no se quedaría en Venezuela solamente. Y el derramamiento de sangre, usted solamente tiene que meterse al internet y usted revisar las consecuencias humanitarias que se han derivado de las últimas invasiones que han hecho los norteamericanos en el Medio Oriente y en Siria. La cantidad de inocentes muertos, porque la gente cree que los que primero mueren son los actores del conflicto. No, en cualquier guerra, en cualquier intervención militar, los que primero mueren son los niños, los que no saben ni siquiera por qué están muriendo. Y sin embargo, la demencial actitud belicista de los Estados Unidos y ese lacayismo visceral de una parte de la derecha latinoamericana no le permite a ellos darse cuenta que ellos están promoviendo un holocausto en un país que todavía está en condiciones de acceder al pacifismo y al diálogo para resolver sus problemas institucionales. Y si el pueblo venezolano existe, hay que tomarlo en cuenta, porque ese es otro tema. Usted oye todas las discusiones del mundo, pero el pueblo venezolano no se está tomando en cuenta en esto. Usted tiene que saber, por ejemplo, un canciller no puede despotricar contra un orden democrático, contra un orden de gobierno,
como el de Venezuela si usted no va a Venezuela a ver lo que hay. Ellos hablan de Venezuela por lo que le dicen y por lo que ellos ven a través de los medios de comunicación. Profesor, ha sido un placer. Excelente. Gracias por compartir con nosotros este programa Abogado, Justicia y Sociedad para el pueblo dominicano y para el mundo. Vamos a solicitarle a toda la comunidad internacional desde aquí, desde República Dominicana, sobre todo a los actores del sistema, a la OEA, a la ONU, que de una manera u otra traten de que el orden, a través de la institucionalidad, la paz pueda prevalecer en Venezuela, sin violentar los derechos fundamentales y sobre todo respetando el orden internacional y constitucional de Venezuela. Gracias y como siempre, que Dios le acompañe. Excelente, excelente.